Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 14 se inicia acá, 14ª emisión de la 14ª temporada de Al Carajo. Noticias, política, música, cultura, historia y todo lo demás relacionado con América Latina y el Caribe, con mirada sur-sur, construyendo agenda alternativa a la de los grandes medios de comunicación hegemónicos y concentrados de la región, queriendo correr el centro del norte y mirarnos desde estas latitudes a nosotros mismos y nosotras mismas a través de este humilde pero combativo programa de radio. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y la producción periodística. Me acompañan Mavi Sosa en los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia, y además contamos como insumos y recursos con las voces y las mentes de muchísimos compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas y populares, y también de radios públicas y radios universitarias de distintos lugares del continente. Este programa, dentro de su sumario de cada emisión, pone en el aire informes, reportes y entrevistas generadas por ellos y por ellas desde las antenas y los estudios de las radios de América Central, de los países del Caribe y de las distintas regiones de América del Sur, y a su vez nuestro programa se retransmite en muchas de esas señales, en radios de toda la Argentina, en radios de las regiones de Chile, en Bolivia, en Uruguay, y tenemos también, por supuesto, el recurso virtual en la plataforma YouTube, un canal que se llama Al Carajo Radio, con el mismo nombre del programa, desde donde hacemos las emisiones en vivo y donde resguardamos el archivo. Allí quedan alojados todos los capítulos de esta temporada número 14 y de todas las temporadas anteriores también, para poder reescuchar, compartir y visitar fuera de tiempo y de cronograma. Toda esta producción la generamos desde la ciudad de Buenos Aires, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y la compartimos por todas las señales colegas, amigas y compañeras, formando este frente comunicacional conjunto y compartido. Para comunicarse con este espacio tenemos redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio. Por allí intercambiamos con las audiencias de todos los lugares. Gracias por los mensajes que recibimos semana tras semana, muchas veces no respondidos por cuestiones de la dinámica, pero siempre leídos y siempre tenidos en cuenta. Tenemos 60 minutos de radio disponibles y los queremos aprovechar. Vamos a iniciar ya con los primeros títulos y el desarrollo informativo, país por país y región por región. Vamos a tener también música, comidas, informes desde los territorios y literatura también. Esto es Al Carajo. Vamos hacia nuestros primeros destinos informativos de esta emisión. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo.
Las noticias de América. En Guatemala, el proscripto candidato Carlos Pineda apeló su exclusión de las elecciones. El líder del partido Prosperidad Ciudadana, que era favorito en las principales encuestas para los comicios generales del próximo 25 de junio, realizó una denuncia penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acusándolos de irregularidades en el informe que rechazó la inscripción de su postulación a la presidencia. Además, Pineda planteó un recurso de aclaración y ampliación ante la Corte de Constitucionalidad sobre la resolución que lo deja fuera de la contienda electoral, a la que calificó como oscura y contradictoria porque se contrapone a su propia jurisprudencia y al principio de legalidad. El pedido de nulidad de la candidatura había sido solicitado por el derechista Partido Cambio, que denunció irregularidades en el Congreso Partidario de Prosperidad Ciudadana, donde se había designado la fórmula presidencial. La de Pineda es por lo menos la tercera candidatura proscripta, tras la del centroderechista Roberto Arzu y la de la lideresa indígena de izquierda Telma Cabrera. Los sectores opositores denuncian que se trata en todos los casos de decisiones arbitrarias en un contexto de cooptación institucional por parte del gobierno del presidente Alejandro Yamatei para favorecer al candidato de su partido, el actual diputado Manuel Conde Orellana. Al carajo. En Colombia denuncian nueva masacre con 3 víctimas mortales, entre ellas un niño de 7 años. El hecho ocurrió en el barrio Viña del Rey del municipio de Soledad, ubicado en la zona norte del departamento Atlántico, próximo a la costa del Mar Caribe. Los atacantes fueron sicarios que se movilizaban en moto y dispararon con armas de fuego a las 3 personas que se encontraban en una vivienda. El hombre fallecido fue identificado como Joandri Javier Finol Labarca, de 32 años, referente de la comunidad local, quien perdió la vida en el acto. Las otras 2 víctimas fallecieron posteriormente en el hospital a causa de las heridas recibidas, una mujer de 76 años y un menor de edad de 7. Al conocerse el caso, la Defensoría del Pueblo de Colombia reiteró una alerta temprana emitida en el año 2020 para esta zona, en la cual se señala el accionar de distintas estructuras armadas que se disputan el control del territorio para el tráfico de drogas y eliminan a los referentes locales que denuncian su accionar. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el INDEPAZ, informó que se trató de la masacre número 39 en lo que va del año y pidió nuevas medidas al gobierno del presidente Gustavo Petro para atacar la problemática. Al carajo. En El Salvador, condenaron al expresidente Mauricio Funes por negociar tregua con las pandillas durante su mandato. El juzgado especializado de sentencia C de la capital del país centroamericano impuso penas de 14 años de prisión para el exmandatario, integrante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, quien se encuentra refugiado en Nicaragua y no compareció al proceso. Junto a él fue sentenciado su ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, bajo los mismos cargos. De acuerdo con el fallo, Munguía, con autorización del expresidente, habría realizado acciones ilícitas de acercamiento con las bandas MS-13 y Barrio 18 para ejecutar un plan de entendimiento entre el Estado y estos grupos ilegales, incurriendo en asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, las defensas alegaron que esas negociaciones, ocurridas entre 2011 y 2013, no constituyeron delito, ya que lo que se buscaba era reducir los homicidios, sin por esto dejar de juzgar los crímenes cometidos anterior o posteriormente, y que esas conversaciones fueron respaldadas por la OEA y otros estamentos internacionales para buscar reducir la violencia ciudadana. Por esto, tanto Funes como Munguía se declararon como perseguidos políticos y acusaron a la justicia salvadoreña de responder directamente a los intereses del actual presidente Nayib Bukele. Al carajo. En Perú se reanudaron las protestas contra Boluarte y por justicia para las víctimas de la represión. El Frente Unificado de las Cuencas de Puno convocó recientemente a un nuevo paro seco en toda la región, con movilizaciones en las localidades y ciudades principales. La medida paralizó de manera parcial las 13 provincias adheridas, por lo que hubo escaso movimiento vehicular, cerraron los comercios y se produjeron cortes de calles, incluyendo la localidad de Juliaca, donde el pasado mes de enero se produjo una violenta represión policial que dejó alrededor de 18 muertos y 100 heridos.
El principal punto reclamado por las organizaciones locales y las poblaciones autoconvocadas fueron la renuncia de la presidenta de la República, a quien califican como golpista y cómplice de la destitución de Pedro Castillo, y además piden la disolución del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y una investigación independiente de las masacres cometidas por las fuerzas de seguridad contra las comunidades que resisten al régimen. Félix Oaxaca, el presidente del Frente Unitario de Puno, habló de las acciones de protesta y de la continuidad de la lucha en todo el territorio de Perú. Nosotros aquí en la región Puno somos la resistencia, tenemos este paro seco donde se han consolidado los 110 distritos, las 13 provincias. Nosotros atacamos este paro seco a nivel de la región Puno, al ver que hasta el momento no hay justicia para los hermanos asesinados con balas bélicos en la ciudad de Juliaca y en otras provincias como en Carabaya, y también pues al mismo tiempo están criminalizando, encarcelando. Yo tengo mi denuncia hasta incluso por terrorismo, que nunca debió ser el Estado peruano a ese nivel, y muchos hermanos dirigentes que han sido denunciados. Yo soy defensor de derechos humanos y medio ambiente por años, pero sin embargo el Estado peruano lo está haciendo eso de criminalizar. La agenda única siempre ha sido, desde el año pasado, la renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, la nueva constitución plurinacional, no más concesiones mineras a transnacionales, y el litio que está en Puno vamos a defender a capa y espada. Al ver que en Perú a tantas empresas transnacionales que han entregado minerales, solamente nos han dejado contaminación. El 83.5% de personas viven con metales pesados en cuerpo humano. Esto es una injusticia total. Por eso son las luchas. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Al Carajo Radio en Twitter, en Facebook, en Instagram, para el contacto con este programa. Viaje informativo latinoamericano. Pasaron las primeras noticias, ahora llega la música, las canciones de la patria grande. Una vez, hace varios años, invitaron a René y a Calle 13 a tocar en la ceremonia de entrega de premios Grammy, los Grammy Latinos. Fue en Las Vegas, año 2011, y Calle 13 eligió interpretar esta canción, Latinoamérica. Y para darle más significancia a la faena, se llevó consigo a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Y en el corazón del imperio hicieron sonar esta música plagada de reivindicación. Esta canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón. A todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes
ojos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores, no si puoi comprar un vento, no si puoi comprar un sol, no si puoi comprar la lluvia, no si puoi comprar el calor. No si puoi comprare le nuvole, no si puoi comprare los colores, no si puoi comprare mi alegría, no si puoi comprare mio soli. No puedes comprar la lluvia. Vamos caminando. Vamos dibujando el camino, vamos caminando. La tierra no se vende, Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. este pueblo no se ahoga con marullos, Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye, Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Latinoamérica unida. No puedes comprar mi vida. Gustavo Dudamel. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Este vientre es mío, estos pies son míos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur.
Y ahora, en la continuidad de Al Carajo, abrimos el momento del programa dedicado a la reconstrucción y la revisión de la historia latinoamericana. Nos vamos a posicionar en la República Argentina con la figura de Raúl Scalabrini Ortiz, originario del radicalismo, que acompañó después al primer peronismo, y lo vamos a leer en clave latinoamericana como siempre. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, docente del Centro Cultural de la Cooperación y de la Educación Pública Latinoamericana. Compañero, ¿cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría participar nuevamente en el programa. Estoy un poquito engripado, así que si se me escucha más o menos es por eso, pero estamos acá, estamos firmes. Muy bien, se te escucha bien y que te mejores de eso de todas maneras. Una figura, la de Scalabrini Ortiz, de esas parteaguas y que saltó por los dos grandes partidos populares de la Argentina en la historia, ¿no? Sí, vamos a aprovechar a hablar de Scalabrini Ortiz recordando el aniversario de su fallecimiento, el 30 de mayo de 1959, y también recordando lo que se autodenominó la Revolución de junio del 43, ¿no? Del 4 de junio, que van a ser momentos muy importantes en la historia de la Argentina, porque de ahí después va a surgir el peronismo, ¿no? Y como vos bien señalabas, Scalabrini Ortiz, y en realidad un grupo en el cual él participó, que se llamó Forja, va a ser un poco un eslabón perdido entre el radicalismo y el naciente peronismo, ¿no? Raúl Scalabrini Ortiz fue una de las figuras intelectuales más importantes de la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Él escribió primero un libro que se llama La Manga, que era un libro de literatura, después escribió un ensayo de interpretación del ser porteño y argentino, que es El hombre que está solo y espera, y después, sobre todo en la década del 30, se vinculó con lo que se conoció como Forja, ¿no? Forja fue un grupo de, sobre todo jóvenes, de sectores medios, de Buenos Aires, pero no solamente, también en La Plata, Rosario, Córdoba, que en su mayoría venían del radicalismo irigoyenista. Recordémosle a la audiencia que el radicalismo gobernó de 1916 a 1930, que fue la primera experiencia democrática en la Argentina a partir de la Ley Sáenz Peña de 1912, y que Irigoyen fue el primer líder popular del siglo XX, y que Irigoyen fue derrocado en 1930, y que en 1930 se instaura lo que se conoce como la década infame, ¿no? Un periodo de reimposición de las lógicas coloniales, no sé si reimposición porque ya estaban, pero fortalecimiento de esas lógicas, una época de fuerte corrupción, y también una época donde se retornó a lo que se conoció como el fraude patriótico, ¿no? En ese periodo surge un grupo pequeño dentro del radicalismo, pero que también tenía gente que estaba fuera del radicalismo pero participaba, que se llama Forja. En ese grupo participan figuras como Scalabrini Ortiz, Luis de Lepiane, Arturo Jaureche fue el principal líder, Darío de Alessandro y otras. Y Forja fue un grupo muy importante en la Argentina porque fue de alguna manera el grupo que fue desarrollando el discurso nacional popular. En la Argentina, un poco antes, venían surgiendo discursos nacionalistas, pero nacionalistas de derecha, oligárquicos, conservadores, tradicionalistas. Y también hay antecedentes de discursos más nacional populares, pero sobre todo quienes van a elaborar con más precisión y más fortaleza ese discurso es este grupo pequeño, un grupo fundamentalmente ideológico, de propaganda, militante, que está muy en consonancia con otros discursos nacional populares que hay en la época, ¿no? Pensemos el aprismo peruano, pensemos el MNR en Bolivia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la Revolución del 33 en Cuba. O sea, hay un discurso nacional popular que anda dando vuelta ahí y que forja esa expresión en el caso de la Argentina. Y ahí tenemos Arturo Jaureche y Scalabrini Ortiz van a ser los dos grandes ideólogos de este grupo. Raúl Scalabrini Ortiz, sobre todo, lo que va a hacer son trabajos históricos muy valiosos de revisión histórica, sobre todo analizando la estructura colonial de nuestro país. No, hay que recordarle a la audiencia, esto igual lo podemos ver hoy por hoy, que generalmente la época de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX es vista como la época de oro, ¿no? Se nos suele recordar y nos suele decir que en ese momento la Argentina era una de las máximas economías del mundo, bla, 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 bla. En ese momento también era visto de esa manera, quiero decir, era muy celebrada por la élite el supuesto éxito argentino. Entonces, la labor de estos autores y de este grupo fue sumamente encomiable, ¿no? En el sentido de mostrar lo que nadie mostraba, denunciar lo que nadie quería ver, ¿no? Develar ahí las lógicas coloniales. Esto Jaureche lo hizo sobre todo en términos más bien culturales.
Jauretche tiene muchos libros muy valiosos, ¿no? Que fueron escritos posteriormente, pero que son muy interesantes. Forja publicaba lo que se conocía como los cuadernos de Forja. Forja también publicaba un periódico que se llamaba Señales. Y el propio Scalabrini Ortiz fundó también un periódico que duró muy poco que se llamó Reconquista. Pero bueno, decía que Jauretche tiene libros posteriores donde él analiza sobre todo la estructura colonial en términos culturales, ¿no? El libro más importante de Jauretche seguramente en ese sentido será El medio pelo, la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas, ¿no? Un libro fantástico, muy vigente, muy interesante, donde él va diseccionando de alguna manera todos los mitos coloniales que permean nuestra cultura, ¿no? Que muchas veces nosotros ya hemos hablado de eso acá porque yo sigo obviamente su mirada. Pero Scalabrini Ortiz lo que hizo fue sobre todo un análisis más socioeconómico, ¿no? Y él tiene dos libros que yo recomiendo mucho. Uno es Política Británica del Río de la Plata, donde él hace todo un análisis de la época fundamentalmente de Rivadavia, ¿no? Rivadavia, que es muy celebrado en la Argentina por la historiografía más tradicional, más liberal, una de las grandes figuras del panteón argentino. Él, bueno, va mostrando cómo en ese momento, a través de la política financiera, la política de inversiones y sobre todo los empréstitos y las relaciones comerciales, se va estableciendo una lógica neocolonial en términos económicos. Pero el otro libro, yo creo que es el libro más importante, Historia de los ferrocarriles argentinos, es un libro clave porque generalmente los ferrocarriles habían sido vistos como una clara muestra de progreso, ¿no? Y una clara muestra de éxito. Y lo que muestra ahí Raúl Scalabrini Ortiz, no solo lo obvio que los ferrocarriles eran ingleses, que eso es evidente, sino que toda la estructura, toda la forma y todas las lógicas del ferrocarril no promovían el desarrollo de nuestro país, sino que al contrario lo que sistemáticamente hacían era evitar un desarrollo autónomo, independiente y un desarrollo sobre todo industrial, ¿no? Forja va a ser muy importante porque va a promover un proyecto nacionalista, popular, industrialista, que en ese sentido va a superar los límites del agrarismo irigoyenista, ¿no? Y entonces, bueno, lo que muestra Scalabrini Ortiz es que todo el trazado ferroviario se hace de una manera en abanico, viniendo hacia Buenos Aires, que eso genera una lógica centralista, que todavía hasta el día de hoy estamos atrapados en eso, pero además que toda esa lógica impide un desarrollo industrial, está hecho para la penetración económica de los productos británicos y la extracción de productos primarios hacia afuera, ¿no? Bueno, y él usa la metáfora de que el ferrocarril, el trazado ferroviario es como una suerte de telaraña que atrapa el desarrollo argentino, ¿no? Y él va a promover claramente la nacionalización. También tiene otros textos, ¿no? Muy importantes, historia del petróleo, bueno, y hace todo un análisis del imperialismo británico en América Latina y en la Argentina que fue muy pionero y que fue algo muy importante porque estaba muy invisibilizado, ¿no? Porque en general en ese momento había un antiimperialismo más anti-norteamericano, pero no tan fuertemente anti-británico, y él, Jauretche y el grupo Forja fue clave para desarrollar esto. Y ya para cerrar, Pablo, algo muy interesante es que cuando se da el golpe del 43 va a ir emergiendo la figura de Perón, también la figura de Mercante, y Forja va a tener una influencia muy grande en Perón. Perón conocía los textos de Forja, Perón conoció a los forjistas, Perón estuvo un año entero trabajando codo a codo con Arturo Jauretche, hubo muchos vínculos, y hay una historia muy conocida donde Perón, bueno, no sé si bastante conocida, donde Perón va a dar un discurso a La Plata, una conferencia, y participan los forjistas en el público, y Scalabrini Ortiz le hace llegar una notita en una servilleta donde le dice: coronel, le vamos a pedir los trencitos, ¿no? Y ahí Perón se compromete a nacionalizar los ferrocarriles, cosa que finalmente se logró durante su presidencia, y ahí vemos cómo se da esa conexión, ¿no?, entre las ideas y la realidad en una política verdaderamente nacionalista y popular y antiimperialista. Sí, si bien estaba cerca de Perón y sus ideas tenían que ver con lo que después hizo Juan Domingo Perón en sus presidencias, y como decís también le acercó un plan Scalabrini Ortiz a Perón para la nacionalización de los ferrocarriles, siempre igual se mantuvo crítico, ¿no?, de lo que fue el peronismo, el partido de gobierno, y siempre mantuvo su vínculo con el radicalismo ideológico. Bueno, efectivamente, digamos, durante la presidencia de Perón hubo varios forjistas que estuvieron muy involucrados, ¿no? De hecho, el propio Arturo Jauretche fue presidente del Banco Provincia, y otros que jugaron otros roles, pero incluso Jauretche participó en la primera presidencia, no en la segunda, y varios de los intelectuales que apoyaron el peronismo, vos sabés, Pablo, hay que reconocerse a la audiencia que la mayoría de los intelectuales no apoyaron el peronismo, ¿no? Pero la mayoría que apoyó, desde discursos nacionales populares,
tuvieron una mirada más o menos crítica, sobre todo a la segunda presidencia, ¿no? Y eran críticos fundamentalmente de la burocratización, ¿no? De mucha gente que estaba ocupando lugares que ellos consideraban que no eran adecuados, ¿no? Bueno, y el propio Scalabrini Ortiz nunca cumplió un rol, como se dice, nunca jugó un rol político, ¿no? Siempre se mantuvo independiente. Y de hecho, bueno, cuando Perón es derrocado, tanto Jauretche como Scalabrini Ortiz participan del armado de Frondizi, ¿no? De hecho, Scalabrini Ortiz fue director de la revista ¿Qué pasa en 7 días? Y pensaban, digamos, la posibilidad de Frondizi, teniendo en cuenta la situación de la proscripción, etcétera, etcétera, de Frondizi como una posible continuidad o incluso superación del peronismo, ¿no? Cosa que evidentemente no sucedió. Pero sí es cierto que Scalabrini Ortiz mantuvo una independencia ideológica, política, y fue crítico sobre todo de algunos aspectos de esa burocratización, que el propio Perón después también fue crítico de eso, pero bueno, más a posteriori. Libros de Scalabrini Ortiz, nombraste ya varios, no sé, acá tengo una lista que va de mediados del 20 hasta mediados de los 60 de como 25 libros. Sí, pero hay muchas compilaciones, ¿no? Pero yo decía Política Británica del Río de la Plata, Historia de los Ferrocarriles, Irigoyen y Perón es un libro muy interesante, Bases para la Reconstrucción Nacional, que es una recopilación de artículos, ¿no? Hay muchos libros importantes de Scalabrini Ortiz. Yo diría, El hombre que está solo y espera es un texto clásico, ¿no? Que realmente es visto como una expresión de lo que era la cultura y la realidad de Buenos Aires, ¿no? Ese hombre de Esmeralda y Corrientes, en el marco de la decadencia de la década infame. Y yo diría, ese libro, Política Británica del Río de la Plata y Historia de los Ferrocarriles son como sí o sí los que hay que leer. Y después, si se quiere leer sobre Scalabrini Ortiz, yo creo que obviamente el que más ha trabajado y mejor ha trabajado sobre esto es, por supuesto, Norberto Galasso. Norberto Galasso tiene una biografía muy extensa sobre Scalabrini Ortiz. Y después tiene un libro, una versión más cortita, pero es quien mejor conoce y más ha difundido su obra, así que lo recomiendo calurosamente. Y sobre Forja, su agrupación. Para Forja, en general, hay un libro muy bueno de un compañero muy valioso que se llama Juan Godoy, gran amigo, le mandamos un saludo. El libro se llama La Forja del Nacionalismo Popular, un libro muy muy bueno. Eso ya es más para ver, o sea, habla de Scalabrini Ortiz, pero también habla de Forja en general, lo recomiendo muchísimo. Bien, recomendado, nos sumamos. Raúl Scalabrini Ortiz, historiador, periodista, filósofo, ensayista, poeta, político, podemos decir también, Juan. Y Juan Francisco Martínez Pería lo trajo al aire de Al Carajo, en este espacio de historia latinoamericana. Compañero, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Continuamos en Al Carajo con estas voces y estos sonidos. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo y con esta música tradicional del centro de nuestra América nos vamos a llenar la panza
a plena identidad cultural gastronómica, a donde nos guíe Mavi Sosa. En este episodio vamos a comer un rico pollo chuco, un plato tradicional en Honduras que se consume sobre todo en la costa norte del país. Lo acompañamos con Voces de Sula, grupo musical folclórico de este lugar de Honduras, de donde proviene este plato popular. La simpleza en su preparación, el valor nutritivo y su costo bajo ha llevado a que sea un plato muy consumido no solo por los hondureños, sino también por los turistas que visitan Honduras. Según cuentan, este plato comenzó a venderse en pequeños puestos a las orillas de las aceras de San Pedro Sula. Ciudad bella de San Pedro Sula, que lloró al encanto sin par. En la actualidad sigue siendo ese uno de los lugares donde más se vende. Se trata de un pollo frito condimentado con aderezos y especias que se complementa con plátano o banana verde. El pollo chuco tiene su día en Honduras. Se celebra cada 18 de enero. Les cuento cómo se prepara. Ciudad noble de San Pedro Sula. Se necesitan 2 kilos de pollo. En primer lugar hay que lavarlo muy bien y luego en un recipiente condimentarlo con consomé de pollo, comino y una cucharada de vinagre blanco. Calentar una sartén y agregar 2 tazas de aceite para freír y por otro lado adobar el pollo con la harina, con aproximadamente 1 taza de harina. Freírlo hasta que esté dorado. Sacar el pollo y dejarlo sobre un papel absorbente para sacar el exceso de grasa. Por otro lado, cortar los plátanos en forma de tajadas finas, largas, y freírlas hasta que se doren. Añadir sal a gusto y reservar. Para preparar el chismol, que es un tipo de guarnición de vegetales, picar en cubos muy pequeños 2 tomates, 1 cebolla, un chile dulce y mezclar. Luego agregar el jugo de 1 limón, especias, aceite de oliva, culantro picado, sal a gusto y un poco de repollo picado finamente. El pollo chuco lleva también un aderezo que se prepara con mayonesa, salsa de tomate dulce y mostaza a gusto. Para servir hay que ubicar el pollo en las tajadas de plátanos con el aderezo por encima y acompañado por el chismol. Que sueñan con perlas de sol, que bañan con brisas sus cuerpos dorados de sol. Pollo chuco del norte de Honduras, del recetario latinoamericano de nuestra compañera Mavi Sosa. Lo acompañamos con música de esta región, de donde es originaria esta preparación, música de la banda folclórica Voces de Sula. Se puso un poco romántico el asunto, con el pollito chuco y estas melodías. Viva San Pedro Sula, viva Honduras, viva América Latina. Seguimos en Al Carajo, recorriendo el continente, recorriendo la patria grande, con música, con comidas, con política, con historia y con noticias. Estamos en el capítulo número 14 de esta temporada 2023. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Al Carajo Radio en Twitter, Al Carajo Radio en Facebook, Al Carajo Radio en Instagram, nuestros lugares de comunicación en las redes sociales. Continuamos con este capítulo número 14, año 2023, 14ª temporada, América Latina y el Caribe, en voz propia directamente desde los territorios. En este pasaje nos remitimos justamente a cada una de las locaciones, a cada uno de los pueblos donde se desarrollan las noticias. Hacemos escala en El Salvador. Primero, América Central, situación de derechos humanos, las violaciones atribuidas al gobierno de Nayib Bukele en su llamada guerra contra las maras, detenciones ilegales, muertes, torturas, desapariciones, que la administración política niega
y que las organizaciones revelan. La nueva polémica, el nombramiento de un nuevo procurador para el área de derechos humanos extranjero, rechazado por algunos sectores. Informe de Gerardo Castro, compañero de radio YSUK, desde San Salvador, la capital del país centroamericano, en Alcarajo. Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde El Salvador. El colombiano Andrés Guzmán Caballero fue juramentado la semana pasada como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Este nombramiento se da en el marco de la vigencia de un régimen de excepción que se extiende por más de un año y que se implementó luego que el gobierno destruyera la independencia judicial, según denuncias de abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos. Además, según han documentado instancias como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA o UDH, Cristosal y entidades internacionales como Amnistía Internacional, con el régimen de excepción se han violado derechos humanos de miles de personas detenidas de manera arbitraria. De estas, muchas murieron en los penales sin haber sido comprobados los delitos. Ante el nombramiento del colombiano Andrés Guzmán Caballero, el jesuita José María Tojeira espera que el nuevo comisionado presidencial no tenga una forma de pensar opuesta al pensamiento general de los derechos humanos y que defienda los derechos de la población y no al gobierno. No sea alguien que empiece a criticar o a poner una posición contraria a lo que es el pensamiento general sobre derechos humanos, que es bastante obvio y común entre nosotros, que se refleja en los expertos de la ONU, etcétera, etcétera. Por otra parte, el sacerdote jesuita lamentó que las autoridades del país sigan ocultando datos. Esto es grave, ya que se desconoce la magnitud de las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país. Según Tojeira, el gobierno a través de la Policía Nacional Civil habría negado datos a las Naciones Unidas como número de homicidios y otras estadísticas que son de vital importancia para conocer realmente lo que sucede en el país en este tema. Se muestra una vez más la tendencia, ¿verdad?, a ocultar datos en nuestro país, a la falta de transparencia. Es importante superar ese estadio de tener miedo a la verdad, miedo a los datos. Es decir, los datos nos sirven para mejorar la situación. No deberíamos tener miedo de compartirlos con instancias internacionales tan serias, ¿verdad?, como el PNUD, por ejemplo, u otras instituciones. Esta falta de confianza genera, pues, lo que hemos visto también esta misma semana, que expertos de la ONU advierten al gobierno de que está violando los derechos humanos. El nulo acceso a información pública imposibilita evaluar las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en este país centroamericano, dicen los defensores de derechos. Gerardo Castro, desde Radio YSUK en El Salvador. Gracias a Gerardo. La situación de derechos humanos en El Salvador, en un país donde, además, se denuncia persecución política a los dirigentes opositores. En la primera parte de este mismo programa hablamos de la condena al expresidente Funes por haber intentado durante su mandato un acercamiento, un acuerdo con las pandillas para frenar la violencia, y esto por impulso del gobierno actual de Nayib Bukele fue denunciado como delito con pena de prisión para el exmandatario que está exiliado en Nicaragua. El combate a las pandillas como la principal bandera del gobierno actual de Bukele para suspender las garantías constitucionales de la población, por un lado, y para perseguir a los opositores por lo hecho o no hecho en el pasado, por el otro, es lo que se denuncia. Buen informe desde El Salvador, realizado por Radio YSUK, desde el centro del continente. Allí nos quedamos para seguir dando la vuelta informativa en este tramo del programa. En Mesoamérica salimos del territorio continental y nos vamos al Mar Caribe. Información sobre una protesta en República Dominicana de sectores campesinos y pequeños productores contra las empresas monopólicas agroindustriales por falta de pagos y por posiciones abusivas en las relaciones entre quienes cultivan la tierra para producir alimentos y quienes le compran esos alimentos para venderlos encarecidos en el mercado interno o para exportarlos y llevarse los dólares del país. Este informe lo trae Roxana Marmolejos, comunicadora comunitaria dominicana, integrante de ALER, Contacto Sur. En República Dominicana, productores de cebolla del municipio de Vallejuelo, en la provincia San Juan, marcharon por diferentes calles de ese municipio en demanda del pago de la cosecha del bulbo. Portando un ataúd como símbolo de la muerte del sector cebollero,
los productores pidieron el pago de más de 200 millones de pesos de la pasada cosecha. Varias compañías ordenadas por el Ministerio de Agricultura han recibido la cebolla a estos productores y hemos ido al Ministerio de Agricultura a reunirnos con el señor Limber Cruz, actual ministro, y se ha negado a darnos respuesta después de firmar un acuerdo. Con todos nuestros ajuares empeñados, con nuestra maquinaria agrícola empeñada y con hambre en la barriga, señor presidente. El llamado está que nosotros no queremos hacer ningún tipo de huelgaria, pero nos están llamando a que salgamos. Es bueno que ustedes sepan que los pueblos con hambre, con sus hijos cuando pasan hambre, no quieren delinquir, pero para que nuestros hijos se mueran de hambre, que nos maten a nosotros. Ya ha llegado el momento que el ministro de Agricultura el tema de agrícola lo tiene enterrado. En Vallejuelo tenemos deuda de tres periodos y creo que ya llegó el momento de que el ministro y el presidente metan la mano con nosotros en auxilio. Ante la situación, estos clamaron por la intervención de las autoridades del Ministerio de Agricultura. Desde UDECA, República Dominicana, les informó Rosana Marmolejos. La información desde República Dominicana, en Alcarajo. Y por último, para este bloque, volvemos a hablar de Perú y del gobierno cuestionado de Dina Boluarte, y volvemos a hablar de derechos humanos. Boluarte cuestionada dentro y fuera del país. Contamos antes, en este mismo programa, de las marchas en Puno para pedir su renuncia o destitución. Ahora nos contactamos con Radio Catibalú de la región de Piura para este informe en voz de la compañera y colega Diana Sandoval. El 81% de peruanos cree que sí hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que el gobierno de Dina Boluarte se empeña en señalar que no hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año. La percepción de la opinión pública es totalmente diferente, y así lo demuestra en un reciente sondeo de opinión. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 81% de la población considera que el Ejecutivo sí vulneró los derechos fundamentales de las personas que exigieron la salida de Boluarte Segarra del poder. En tanto, el 16% cree que no y el 3% no tiene una opinión formada al respecto. Además, también se pregunta sobre si hubo un buen manejo por parte de la gestión de Boluarte sobre las protestas. El 71% sostiene que no, mientras que el 22% señala que sí lo hicieron correctamente. El 7% no opina ni sabe del asunto. Estas cifras llegan tras las contundentes conclusiones de algunos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron que hubo un exceso uso de la fuerza por parte de militares y policías que dejaron más de 50 muertos en las manifestaciones en Lima y la región del sur del país. Acciones como ejecuciones extrajudiciales y masacres presuntamente ejecutadas por las fuerzas del orden aparecen en los documentos elaborados por las citadas organizaciones. La Fiscalía de la Nación investiga los decesos, pero no a la celeridad que los deudos de las víctimas exigen. Desde Radio Cutibalú de Piura, Perú, informó Diana Sandoval. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Cualquiera se cansaba de vivir. Los que se acostumbraban tenían el espíritu flojo. La vida en el monte era más saludable. En los barracones se cogían muchas enfermedades. Se puede decir sin figuraciones que ahí era donde más se enfermaban los hombres. Se daba el caso de que un negro tenía hasta 3 enfermedades juntas. Cuando no era el cólico, era la tosferina. El cólico plantaba un dolor en el ombligo que duraba horas nada más y lo dejaba uno muerto. La tosferina y el sarampión eran contagiosos, pero las peores, las que desplumaban a cualquiera, eran la viruela y el vómito negro.
La viruela ponía a los hombres como hinchados y el vómito negro sorprendía a cualquiera porque venía de repente y entre vómito y vómito se quedaba uno tieso. Había un tipo de enfermedad que recogían los blancos. Era una enfermedad en las venas y en las partes masculinas. Se quitaba con las negras. El que la cogía se acostaba con una negra y se la pasaba. Así se curaba enseguida. En aquellos tiempos no existían grandes medicinas. Los médicos no se venían por ningún lugar. Eran las enfermeras, medio brujas, las que curaban con remedios caseros. A veces curaban enfermedades que los médicos no entendían, porque el problema no está en tocarlo a uno y pincharle la lengua. Lo que hay que hacer es tener confianza en las hierbas que son la madre de la medicina. El africano de allá, del otro lado del charco, no se enferma nunca, porque tiene todas las hierbas en sus manos. Al carajo. Una crónica de la región. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Impactante la pluma de Miguel Barnett, conmocionante por las formas y por la profundidad, por la belleza y por la dureza. Memorias de un cimarrón, la novela del cubano, leída por nuestra compañera Mavi Sosa, que le pone voz literaria a cada capítulo de Al Carajo. Gran coronación, como siempre, a la recorrida por las noticias, la política, la historia, la música y la cultura de América Latina y el Caribe que hacemos durante 60 minutos de radio en este espacio. Gracias a Mavi Sosa por esa lectura y por todo lo demás que aportó durante el programa. También agradezco a Juan Francisco Martínez Pería con su columna. Juan es historiador, es docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, del Centro Cultural de la Cooperación de Argentina y de la Educación Pública Latinoamericana, y comparte con nosotros este viaje también. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la producción y conducción y compilación periodística para este que fue nuestro capítulo número 14 de esta temporada 2023, 14ª temporada de Al Carajo. Estamos acá concluyendo. Mención y agradecimiento también para todas las radios que nos transmiten. Este contenido lo generamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y se reproduce en medio centenar de emisoras de toda Argentina, de distintos lugares de Chile, de Bolivia, de la República Oriental del Uruguay y también desde nuestro propio canal de YouTube, Al Carajo Radio. Desde ahí hacemos las emisiones en vivo y dejamos disponible todo el archivo histórico del programa, todas las emisiones de esta temporada y de las temporadas anteriores. Puntos suspensivos por ahora. Nos reencontramos en nuestra próxima vuelta por la cintura cósmica del sur. Esto fue Al Carajo. Para nuestra próxima cita estamos de vuelta compartiendo con quienes tengan ganas del otro lado de formar parte de esta idea política y cultural a la que llamamos Latinoamérica. Hasta pronto. Gracias por escucharnos una vez más. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
al campo.